Buenas tardes, chicas, joven José Brian, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidas y bienvenido a esta nueva clase del curso de Java Inicial. Pues bien, hoy día jueves vamos a iniciar vamos a continuar con nuestro avance. Así que veamos en qué hemos quedado. Habíamos visto o habíamos estado viendo los fundamentos de programación en Java. Lo que habíamos visto hasta ahora eran los tipos de datos primitivos, y un tipo de dato no primitivo que se utiliza bastante, por lo tanto Java te permite usarlo como si fuera primitivo, que era el string. Pues bien, recordemos dónde estábamos, dónde nos quedamos y sigamos viendo lo que queda. Las siguientes cosas que vamos a aprender se llaman expresiones y operadores. Expresiones y operadores, ¿listo? Entonces vamos a eso. Enseguida comparto la pantalla. Déjenme abrir el Blu-ray un cachito. Ya, ahora sí. Me avisan si se puede ver la pantalla compartida. ¿Se puede ver? ¿Confirman? Sí, Gracias, señorita Enia. Joven José, señorita Melissa. sí, se puede ver. Sí, todo bien. Ya, listo. Ya saben, cualquier rato si se corta, se paraliza o pasa cualquier cosa, me avisan. Pues bien, aquí estamos. Habíamos visto ejemplos, habíamos visto también un término importante que es declaración de una variable e inicialización de una variable. Aparte de haber visto los tipos de datos primitivos que tenemos, están divididos según su naturaleza: tipos de datos numéricos, tipos de datos lógicos, tipos de dato carácter, y el tipo de dato no primitivo que se utiliza para palabras, o bueno, para cadenas de caracteres, que es el string. ¿Listo? Pues bien, aparte de eso habíamos hecho la prueba, habíamos visto nuestro primer método, que era el método sumar. Pero esto lo habíamos visto de una manera un poco acelerada. ¿Listo? Entonces, les decía, ¿qué cosas más nos falta ver? Nos faltan ver dos cosas. Nos faltan ver expresiones y nos faltan ver algunos operadores más. Empecemos por las expresiones, ¿listo? Nuevamente, les dije, este es un método. Vamos a ahondar un poco más con qué es un método después, pero por ahora entiendan que un método, es un bloque que contiene una o varias instrucciones. Dichas instrucciones, pues, mientras se ejecutan o cada vez que se ejecutan, hacen algo. ¿Listo? Pues bien, vayamos a ver esto de las expresiones. ¿Qué es una expresión? Una expresión, entiéndanlo como algo que se puede evaluar. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo esto: 60 más 34. ¿Esto es una expresión? Sí, es una expresión. ¿Por qué? Porque esto, ahorita, imagínense que está así, o si quieren verlo así, no es un valor. ¿Por qué no es un valor? Porque son dos datos que están relacionados mediante un operador. Y aquí entra en juego nuestro segundo término del día: los operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores son símbolos, normalmente binarios, en el sentido que trabajan con dos datos o están en medio de dos datos o relacionan dos datos. Pero de forma más entendible, ¿qué son los operadores? Los operadores son símbolos que denotan alguna operación o acción. Por ejemplo, este símbolo es el símbolo de la suma, ¿no ve? Por tanto, este operador es el operador suma. ¿Qué simboliza esto? Que el dato de la izquierda con el dato de la derecha se tienen que sumar, ¿no ve? Entonces, eso. ¿Qué operadores existen? Pues son los operadores que hemos visto toda la vida. Por ejemplo, operadores aritméticos. Existen los de siempre, ¿no? El de la suma, que es el más; el de la resta, que es el símbolo menos; el de la multiplicación, que es en este caso el asterisco; y el de la división. Que es esto de aquí. Son los operadores aritméticos básicos que hemos visto toda nuestra vida. A esto solamente se va a agregar uno nuevo, ¿ya?
Ese operador nuevo que se va a agregar, que vamos a ir viéndolo, va a ser este operadorcillo de aquí. ¿Dónde está? El operador módulo, que está simbolizado por este símbolo de aquí. Normalmente este símbolo nosotros lo conocimos como un porcentaje. Si rememoramos nuestras épocas de colegio por ahí, pues en el términos de programación, este operador simboliza o significa que es un módulo. ¿Qué es un módulo? El módulo entiéndanlo como aquello que sobra de una resta. ¿Listo? Nada más. Por ahora entiéndanlo así. Vamos a profundizar un poco más con respecto a este operador, pero ahí está, lo van a conocer. Los otros 4 son de toda la vida, no hay mucho donde redundar. ¿Qué otro tipo de operadores existen? También están los operadores relacionales. Estos operadores relacionales son operadores que también conocemos, pero en este caso vamos a formalizarlos un poco más. Por ejemplo, ¿qué es un operador relacional? Un operador relacional normalmente son operadores que se encuentran en medio igual de dos valores, de dos datos, pero ¿qué simbolizan? Esta vez no simbolizan operaciones aritméticas. ¿Qué simbolizan? Entiéndanlo como comparaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un operador relacional es el operador mayor que. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo te digo 6 es mayor que 3. De esta evaluación, de esta expresión, ¿cuál va a ser un resultado? Es como si yo te estuviera preguntando algo, ¿no ve? 6 es mayor que 3. ¿Y qué me deberías decir tú? La respuesta debería ser sí, ¿no ve? Pero en términos de programación, ¿qué es el equivalente a nuestro sí? El valor true. ¿Se acuerdan de este valor lógico? Pues los operadores relacionales están bastante ligados a los valores, a los tipos de dato lógico, ¿ya? Normalmente cuando tú haces una operación, una expresión con un operador relacional, sabes que tu respuesta va a ser true o false, diciéndote sí, eso que estás diciendo es verdad, o no, eso que estás diciendo no es verdad. Por ejemplo, imagínense, ¿en qué caso podría salir un false? Si yo te dijera 6 es mayor que 45, por ejemplo. ¿6 es mayor que 45? No. Entonces, en este caso, la respuesta podría ser un false, o va a ser un false. Entonces, los operadores relacionales son esos. Son los que te ayudan a comparar, por así decir. Aunque lo correcto sería es como que es una preguntita con respecto a dos valores. Y pues, ¿cuáles son estos operadores? Este operador, que es el mayor que. El mayor que. Este otro, que es el menor que. El menor, bueno, empezamos por el otro. Mayor o igual que, menor o igual que, y el operador igual que, ¿ya? Aquí quiero que tengan o que noten esta diferencia muy importante. ¿Se acuerdan cómo nosotros estábamos declarando variables? Diciéndole, quiero que esta variable guarde este valor. ¿Qué operador usábamos? Usábamos el símbolo de igualdad, el igual. O ese igual que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero aquí sucede algo interesante. Este operador igual, en la programación, se llama operador de asignación, ¿ya? Vamos a comentarlo por aquí. Antecito de esto, aquícito. ¿Ya? El símbolo igual significa asignación. ¿A qué nos referimos con esto de asignación? Este operador es el que tú utilizas para decir lo siguiente. La variable de la izquierda va a guardar el valor que se encuentre en la derecha. ¿Listo? Un cachito. Ya. Entonces, este operador de asignación, ¿para qué nos sirve? Nuevamente. Este operador se utiliza cuando quieres que alguna variable guarde, almacene un valor. ¿Listo? Por ejemplo, aquí habíamos dicho esto. Quiero que mi variable símbolo, que está a la izquierda, guarde, almacene, tenga el valor que se encuentre a la izquierda. Digo a la derecha. ¿Ya? Entonces, el operador de asignación se utiliza ¿para qué? Para darle valores a las variables, para que las variables almacenen valores.
Nuevamente, siempre entiéndalo como lo de la izquierda guarda lo que está en la derecha. Ahora, les había presentado este nuevo símbolo, el símbolo de igual que. Si se dan cuenta, este símbolo de igual que es un símbolo que está compuesto por dos iguales, ¿no ve? Por tanto, no quiero que se confundan, ¿ya? Cuando quieras preguntar si algo es igual a otra cosa, el operador que utilizas es esto. ¿Listo? El operador igualdad solo con un hito, este símbolo de aquí, ya no es igualdad, se llama asignación, operador de asignación. Esto como un pequeño dato. ¿Listo? Entonces, nuevamente, volviendo a esto de operadores, tenemos operadores relacionales que son bastante bonitos, que son estos, los que te ayudan a relacionar datos. Y bueno, esa relación de datos, normalmente, ¿qué es? Es como una pregunta. Tú puedes afirmar o negar eso que estás diciendo. ¿Listo? Son operadores igual que hemos visto toda la vida, ¿no? Listo, ahora sí. Pues bien, eso en cuanto a operadores y expresiones. Pero volvamos a esto de las expresiones. Les había dicho, ¿esto de aquí es una expresión? Sí, es una expresión matemática. ¿Ya? Vamos a borrar. Esto de aquí es una expresión matemática. Digo, es una expresión aritmética. ¿Por qué? Esto no es un valor. Esto es la suma de dos valores. Por tanto, aún no sé cuál es el valor de esta expresión. Recuerden que una expresión, nuevamente, es algo que se puede evaluar. ¿A qué me referimos con algo que se puede evaluar? Normalmente, bueno, de hecho, así es. Las variables almacenan valores. Acuérdense de ese término valor. ¿Qué es un valor? Algo concreto, algo que tú sabes qué es. Por ejemplo, este 51 es un valor. Esta palabra Dariel es un valor. Este carácter es un valor. Esto de aquí es un valor. ¿Cuándo algo deja de ser un valor concreto? Cuando está involucrado mediante operadores en alguna expresión. Por ejemplo, aquí sí tengo dos valores, pero ahorita están relacionados por un operador aritmético. Por tanto, no sé cuál es el valor resultante. Sé que se tiene que evaluar esta expresión, es decir, se tiene que resolver la suma, y la respuesta recién va a ser aquello que yo guarde aquí. ¿Listo? Por ejemplo, el 60 más 34, ¿cuánto te da? Te da 94. Entonces, ¿qué va a almacenar tu variable nota 2? El número 94. Siempre recuerden eso. Las variables almacenan valores, valores atómicos. ¿Listo? Valores, valores. Cuando algo no está en términos de valor, pues debe estar en una expresión y se debe resolver la expresión antes de guardar el valor. Lo bueno es que estas expresiones pues las resuelve el mismo lenguaje, ¿no? Tú no haces esto manualmente, no. Tú dices, suma estas dos cosas, ya Java tiene que saber cómo sumar, ¿no? Lo mismo pasa aquí, miren, en esta variable yo quiero guardar un valor, pero ese valor está en base a variables. Yo digo nota 1 más nota 2. ¿Cómo se evalúa esta expresión? Esta expresión es igual a una expresión aritmética por este operador. Y dices, lo que contenga mi variable nota 1 más lo que contenga mi variable nota 2. Entonces va a ir a buscar qué valores están aquí, los va a sumar y esa respuesta recién lo guarda aquí. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces son términos que tienen que tener en cuenta. Lo van a aplicar, así que ahí se van a ir dando cuenta que esto es más fácil todavía. Que no hay mucho que... No es tan difícil, como os digo, la teoría a veces te puede marear un poco, pero en la práctica vas asimilando, vas contrastando aquello que aprendes de manera teórica con aplicarlo de manera práctica, valga redundancia. ¿Ya? Pues bien, eso sería lo básico que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Luego de esto, ¿hay algunas cosas más? Pues sí hay operadores, hay dos operadores lógicos. Operadores lógicos. Pero estos operadores se los muestro ahorita, pero quizás no lo van a entender. Y lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a estructuras de control condicional. ¿Ya? ¿Cuáles son los operadores lógicos? Existen dos en Javita. Técnicamente existen más, pero son dos los que vamos a usar. El operador y el operador O. ¿Qué son estas dos cosas? El operador y, como pueden ver, es el 8 con colita, es el ampersand. Yo le digo 8 con colita porque me suena más amigable.
El operador lógico O son dos barras paralelas. No conozco bien su nombre formal de este símbolo, pero ahí está. ¿Ya? ¿Qué son los operadores lógicos? Pues al igual, como todo operador, relacionan dos valores. Les dije, los operadores lógicos son, bueno, el tipo de dato lógico, los tipos de dato boolean que habíamos visto. Les dije que tiene que ver mucho con cosas del lenguaje natural. Por ejemplo, imagínense que yo les preguntara, "Mm, ¿hoy está lloviendo?". Tú me dirías sí o me dirías no. ¿No ve? Eso es un true o es un false. Pero ¿qué pasa si yo quiero juntar más de una pregunta? ¿Hoy está lloviendo y te sientes triste? Oh, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo les das una respuesta? Pues analiza la pregunta. Te ha preguntado, ¿está lloviendo y estás triste? Son dos preguntas unidas mediante el operador y. Es lenguaje natural, acuérdense de ese y de toda la vida que ustedes hacen, ¿ya? Entonces, tú dices, ¿está lloviendo? Sí, sí está lloviendo. ¿Estoy triste? No, no, hoy estoy feliz. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta final? Como una de las preguntas no se cumplió, tú tienes que decir no. ¿Por qué? Porque una no se cumple. Sí estoy feliz. Sí, sí está lloviendo, pero no, no estoy triste. Sí, estoy feliz. Entonces, este operador lógico y, como les digo, es muy lenguaje natural. Formalmente se lo entiende o se lo puede representar haciendo tablas de verdad. Diciendo falso con falso, verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero. Pero como les digo, eso tiene que ver con un tema que se llama lógica, que no vamos a ahondar tanto porque solamente son dos operadores y se los entiende, creo yo, de mejor manera, asimilándolo con el lenguaje natural del día a día. De la misma manera ocurre en el O. Imagínense, por ejemplo, hoy día a mí me han encargado. Si viene el vendedor de fruta o si viene el que vende empanadas, compras. Entonces, ese operador lógico O, ¿qué quiere decir? El operador lógico O quiere decir que, según cuántas preguntas junte, basta que se cumpla una y tú dices verdadero. Tú dices sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te está diciendo O, te está dando alternativa. Imagínense, por ejemplo, si yo les dijera, si tienen dudas o no tienen tiempo o quieren pedir permiso, avísenme. ¿Qué quiere decir? Basta que alguna de esas se cumpla y tú podrías avisarme, ¿no ve? A diferencia del I, no estás en la obligación de que todo se cumpla. Como les dije, estas cositas se los entiende mejor con lenguaje natural y ya viendo ejercicios aplicados. Pero ahí está, se los presento. Estos existen. ¿Ya? Nuevamente, todos estos que estamos viendo, por si acaso, están en las diapositivas. La diapositiva de la unidad número 3, que no sé si les he pasado, creo que no, pero eso os voy a pasar hoy día. En donde van a poder repasar todo esto de expresiones, operadores, tipos de datos y van a tener las tablitas. ¿Listo? Entonces, eso. Esto sería lo básico como para empezar a hacer cosillas en Java. Vamos a hacer nuestras primeras automatizaciones, ¿les parece? Entonces, salgamos de aquí. Esto es su ejemplito, todo bien, ya. Pues les presento la práctica que tenemos que resolver. Vamos a estar aquí. Aquí está. Java inicial, documentos PDF, práctica. Esto es la unidad 1, eso es esto. Aquí está. Ya. Les presento nuestra práctica de la unidad número 3. Y sí, vamos a empezar a resolver desde hoy. A partir de ahora necesito que estén atentos y atentas. ¿Listo? Lo único que quiero es que vean y que analicen, que entiendan. Tómenlo como un cuentito. Quiero que me sigan el ritmo de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y eso. ¿Listo? No hagan paralelamente conmigo. Eso sería el peor error que puedes hacer. Es mejor atender, aprender y recién aplicar. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Que comience la magia. Este método, perdón, esta práctica consta de 10 ejercicios. Ejercicios que vamos a ir resolviendo conmigo. El chiste es que resolvamos conmigo la mayor cantidad que podamos entre hoy día y mañana. ¿Listo? Quizás hoy día incluso. Entre hoy día y mañana. Y para el fin de semana van a tener ustedes su primera práctica que van a defender el día lunes. Va a ser su primera defensa. ¿Listo?
Pues bien, empecemos a resolver ejercicios. Entendamos de qué va la movida. Ejercicio número 1. Las estaciones del año marcan el inicio de una temporada. Entre las 4 que hay, la que más popular se volvió es el inicio de la primavera. Esta estación inicia a partir del 21 de septiembre. ¿Cuántas horas tenemos hasta el inicio de la primavera si son las Z en punto, notación de 24 horas, del 19 de septiembre? Pues bien, les presento, vamos viendo cómo está estructurado cada pregunta, ¿ya? Toda pregunta tiene su número, es decir, qué pregunta es. Y aquí, esto de aquí que acabo de leer, es el enunciado. En el enunciado te describen un contexto, te dan, si se dan cuenta, eso es como un cuentito, ¿no? Pero que te va ilustrando de en qué contexto se está desarrollando el problema. Por otra parte, también tiene la parte puntual, si es que quieres ir al grano, de lo que te está pidiendo. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos ha dicho? Te dice, ¿cuántas horas tenemos hasta el inicio de la primavera? Si son las Z en punto. Aquí van a tener siempre cuidado. Todo término, todo dato, siempre va a estar en forma de variable, ¿ya? Sin embargo, las variables se explica qué son o qué representan. Y esto lo vamos a ver en las condiciones de contexto o en los datos de entrada, o en el mismo ejemplo. En este caso en concreto, pues, te dice, son las Z en punto, que Z es la hora actual, ¿no ve? Y te dice, incluso está en notación de 24 horas. ¿De qué día? Del 19 de septiembre. Pues bien, esta es la primera parte que se llama enunciado. Normalmente, como les dije, tiene un cuentito, tiene un contexto, a veces es puro relleno, a veces sí te aporta algo interesante. Y en esta parte es la parte puntual, el grano, ¿no? De lo que te dice, ¿qué quiero que hagas? La segunda parte se llaman condiciones de contexto. ¿Y esto a qué se refiere? Las condiciones de contexto te indican cuál va a ser el rango de valores con los que tú puedes hacer la prueba, de tal manera que tu programa funcione para cualquier número dentro, o bueno, para cualquier valor dentro de este rango. Por ejemplo, si Z simboliza una hora, aquí te dice, las horas pueden ser desde 0 hasta 23. Por tanto, imagínate que te den 48, 76. Perdón, pero eso está fuera de mis condiciones de contexto. Para esos datos, no esperes que mi programa funcione. Entonces, eso se refiere a las condiciones de contexto, ¿ya? Es el rango en donde se desenvuelve la variable, es decir, los valores posibles que puede asumir esta variable, para los cuales debería servir tu programa. ¿Listo? Pues bien, continuando con esto. La tercera parte son los datos de entrada. En este caso en particular, les dije, nosotros vamos a usar los datos o vamos a programar implementando métodos. Y les dije, eso de los métodos es muy propio de la programación orientada a objetos, ¿ya? Sin embargo, como les decía, no es que ahorita estemos siguiendo al pie de la letra el paradigma, porque no estamos viendo el paradigma, estamos viendo los fundamentos del lenguaje, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que nuestros datos de entrada se van a simular como si estuviéramos haciendo un método de algún programa normal. Nuevamente, ¿a qué me refiero? Van a ver que existe bastantes videos, bastante gente incluso que enseña, diciéndote que los datos de entrada sea por teclado. Y normalmente eso involucra a una clase externa que es el escáner. En el contexto de Java al menos, necesitas utilizar un escáner para poder ingresar datos de entrada por teclado, ¿ya? Pero como les digo, eso puede ser un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque van a ver que implementando métodos también usamos nuestro teclado. Pero hay una sutil diferencia, que a nosotros se nos va a permitir hacer eso porque vamos a ejecutar los programas desde una interfaz gráfica, que es la interfaz justamente de nuestro entorno, que es el BlueJ. En otros entornos no vas a poder hacer eso, porque no te permite. ¿Cómo ejecutas entonces programas desde otros IDs si no te permite hacerlo desde la parte gráfica? Necesitas crearte una clase main. ¿Se acuerdan de ese public static void main string args que vimos alguna vez? Eso es el punto de acceso para cualquier programa Java. Dentro de él debería ejecutarse, crearse objetos y ejecutar todo lo que tú quieras.
¿ya? Pero como les dije, nosotros no nos vamos a concentrar en eso, no. Nos vamos a concentrar en la parte lógica, en automatizar, en resolver un problema a nivel lógico. Ya luego el protocolo de cómo lo invoco, cómo lo creo, nosotros lo vamos a hacer con BlueJ, sirviéndonos de las facilidades de BlueJ. Pero también les voy a mostrar otras alternativas que hay en otros entornos, ¿ya? Pero volviendo al punto, ¿cuál va a ser a partir de ahora nuestra manera de resolver problemas? Creamos una clase, dentro de esa clase implementamos un método, listo. ¿Ya? Eso va a ser la forma de resolver. Les dije, en Java, para que todo tiene que estar dentro de una clase para que funcione. No puedes hacerlo fuera. Pues bien, eso como un pequeño dato general. Ahora vayamos a ver la continuación de esto. Les decía, los datos de entrada y nos dice se proporciona por parámetros en el siguiente formato. Te dice Z. Es decir, es el único dato que te llega desde afuera. ¿Listo? Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos ejemplos. Los ejemplos va a ser por donde partimos. ¿Por qué? Para programar algo, chicos, chicas, tiene que estar primero resuelto. ¿A qué me refiero con esto? Nunca cometan el error de decir, ya tengo este problema, abrir el editor y intentar pensar ese rato. Eso es un error. ¿Por qué? Tienes que resolver el problema. Tienes que crear tu algoritmo. Recién, una vez que hayas hecho eso, llevarlo a código es como traducir. Imagínate que haces un poema en español. Cuando ya lo haces en español, lo puedes traducir a otro idioma. Pero ahora imagínate que directamente te diga, o tú digas poema en ruso y intentes pensar así en ruso, va a ser muchísimo más complicado, ¿no ve? Por eso en la programación es similar. A ti te dan problemas, por tanto, primero resuelve el problema, así en tus palabras, entendiéndolo. Una vez resuelto, recién lo llevas a código. Porque llevarlo a código es llevarlo a otro lenguaje nomás, a un lenguaje de programación. ¿No ves? Es como traducir, nada más. Entonces, esa va a ser la hermenéutica a partir de ahora para resolver ejercicios. ¿Listo? Dicho eso, chicos, chicas, empecemos. Les dije, vamos a partir siempre desde los ejemplos. ¿Por qué? Tenemos que entender el problema. Los ejemplos nos ilustran para ver que estamos entendiendo bien el problema, porque dado una entrada tendríamos que llegar a una respuesta. Entonces, eso es lo que queremos ver, que estemos entendiendo el problema y que nuestro algoritmo que pensemos efectivamente solucione el problema. ¿Listo? Ahora, para eso, ¿cómo nosotros nos vamos a ayudar de estos ejemplos? Pues vamos a usar nuestro querido y poderosísimo Paint, ¿ya? ¿Existen otros editores visuales? Sí, no sé ustedes cuál tendrán como preferencia, la verdad. Pero yo, por lo clasiquero, me gusta usar el Paint, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sea que en el Paint o incluso individualmente cada una de ustedes o joven José, quizás les gusta usar un cuaderno. Yo en mis tiempos, ya estoy viejo. Yo en mis tiempos utilizaba cuadernitos, libretitas. No tenía mucho plata para comprarme un cuaderno. Esas libretitas valían 2 pesos, creo. Y ahí yo hacía o escribía mis análisis de problemas. Porque era bien bonito. Como te digo, esta parte del análisis es donde te rayas, básicamente. ¿A qué me refiero con rayarte? Es donde despliegas toda tu imaginación. Es donde pones a prueba qué tan loco estás, básicamente. ¿Ya? Entonces es la parte más importante para el desarrollo de algún programa, de algún problema. ¿Por qué? Les digo, y les soy honesto, normalmente ya cuando ustedes estén quizás trabajando o haciendo proyectos, pensar en la solución te lleva meses. Programarlo 20 minutos, tal vez media hora. Pero así es. Porque al final, cuando ya sabes qué quieres programar, pues lo haces. Lo difícil es decir, ¿qué quiero programar? Y para eso necesitas entender un problema, ¿no ve? Entonces, partamos de ahí. Les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar nuestros ejemplitos. Queremos ver que estemos entendiendo cada problema que veamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rescatar los ejemplos. De hecho, cualquiera de estos ejemplos. Hagamos la prueba con este 2028. ¿Listo? ¿Qué voy a decir aquí? Yo voy a decir lo siguiente. Tengo como entrada el valor 28 y como respuesta debería tener el valor, la entrada es 20 y la respuesta debería ser 28. ¿Listo? Ahora, entendamos el problema.
te dice, te voy a dar una hora que está en base a Z, que es justo mi dato de entrada, que es la hora actual. ¿De qué día? Del día 19 de septiembre. Y quiero que me digas cuánto falta para que inicie la primavera. ¿Qué día inicia la primavera? El 21 de septiembre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pues empecemos a ponernos en contexto, ¿ya? ¿A qué hora inicia un día? La hora en la que inicia un día es a las 00 horas de ese día, ¿no ve? Entonces, aquí podemos anotarnos como un dato para nosotros. Inicio del día es a las... Uy, ¿qué es eso? Es a las ceros... Bueno, no sé si con 2 o con 1. Imaginemos que es un relojito. A las 0 horas, ¿no ve? Entonces, esto tenemos como primer dato. Pongamos otro en color, no me gusta mucho el rojito. Ya. Y el inicio del día es a las 000. Ya. Pero ahora, yo tengo una hora actual. Mi hora. Esto pongamos en otro color. Verdecito. Mi hora actual, en este momento, ¿cuánto es? Mi hora actual son las 20 horas. ¿No? Me han dado por entrada un 20. Esta es mi hora actual. Pero ¿de qué día? Eso es importante. Son las 20 horas, pero ¿de qué día? Del día 19 de septiembre. ¿No ve? Del 19 de septiembre. Ahora, yo quiero saber cuánto falta para que inicie el día 21 de septiembre. ¿No ve? Entonces, ¿qué debería ser? ¿Qué podría ser? Y aquí es donde ya dejan fluir su imaginación. Por ejemplo, yo les digo lo siguiente. A ver, no importa qué hora sea del 19. Si pasa un día, va a ser 20. ¿No? Imagínense que son las 11 de la noche del 19. ¿Qué pasa si transcurre un día? Va a ser las 11 de la noche, pero del día siguiente, es decir, del día 20. ¿No ve? Y de eso ya me faltaría hacer una pequeña resta para llegar al 21. Pero ahorita tengo como primer parámetro eso. ¿Qué cosa? Que si yo le sumo 24 horas a mi hora actual, me estoy yendo al siguiente día, pero de la misma hora, o sea, a la misma hora. ¿A qué me refiero? Que aquí yo puedo tener lo siguiente. Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a decir, si yo le sumo a estas 20 horas, a este dato de entrada 20, vamos a cambiar de color otra vez. Este color. Si a esta hora actual, que son las 20, yo le sumo 24 horas, ¿esto qué me da como resultado? Yo sé que esto me debería dar como resultado la misma hora, es decir, las 20 horas, pero del siguiente día. ¿Cuál es el siguiente día? Sería el 20 de septiembre. ¿No ve? Entonces, ya estoy armando más o menos mi estrategia. Si yo a mi hora actual, es más, podrías decir hora actual. Si a tu hora actual tú le sumas 24, que simboliza, o es como decirle, quiero que transcurra un día. Vamos a dejarlo aquí. Entonces tendrías como respuesta, ¿qué cosa? Tendrías como respuesta la misma hora, pero del día siguiente, es decir, del día 20. Oh, genial. Entonces ya sé cómo pasarme al siguiente día. Es más, miren que siempre de ley va a tener que transcurrir mínimo 24 horas. Pero ahora, sigo en el día 20, aún no he llegado al día 21. ¿Cómo llego al día 21? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuántas horas falta para que llegue al día 21? Si son las 20, ¿cuánto falta para que llegue a las 00 del día siguiente? Yo sé que un día tiene 24 horas. ¿Qué pasa si resto 24, que es la cantidad total de horas de un día, menos las que ya han transcurrido, es decir, menos esas 20? Veamos qué sucede. Yo voy a tener aquí como mi respuesta. Vamos a cambiar otra vez de color a un naranjita. Voy a tener como respuesta lo siguiente. ¿Qué cosa? 24, que simboliza la cantidad total de horas de un día, menos lo que ya ha transcurrido. ¿Cuánto ha transcurrido? 20. Esto te va a dar como resultado 4. ¿No ve? Es decir, aún faltan 4 horas para que termine el día. ¿A qué me refiero con eso? Si transcurren 4 horas, termina el día e inicia el siguiente. ¿Cuál es el siguiente día? ¿Se acuerdan?
El siguiente día es el 21. ¡Oh, genial! Entonces, yo ya sé que tienen que pasar de ley primero 24 horas para irme al día siguiente, que es el 20. Y una vez que esté ahí, hago una resta para saber cuántas horas aún le quedan a este día. Esas horas son las horas que me falta para iniciar el siguiente. Es decir, tengo este 4 de aquí. Por tanto, mi respuesta mega final de dónde sale este 4 más esos 24 que he sumado, ¿cuánto me dan como resultado? 24 más 4 me dan como resultado 28. 28 es la respuesta. Oh, sorpresa, es la respuesta. ¿Cuántas horas faltan para que sea el 21 de septiembre? Si hoy 19, para que sea 21 de septiembre, si hoy son las 20 horas, pues faltan 28 horas. Esas 28 horas, ¿cómo podemos entenderlos? Falta un día y 4 horas. Listo, ya está. Ahora, ¿esto creen que sirva para otro dato de entrada, para otro ejemplo? Volvamos a analizar. ¿Ya? Tengamos este ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense para esta entrada, que es el 10 y 38. Hagamos la prueba para eso. Vamos a tener como entrada... Uy, ¿qué es eso? Vamos a tener como entrada 10 y como salida 38. Veamos si funciona nuestro querido algoritmo. Ya había dicho lo siguiente. Para llegar a una respuesta, ahora lo vamos a simplificar. Tengo que hacer lo siguiente. A mi hora actual le sumo 24. A la hora actual le sumo 24. Vamos a agrandar esto. Ya, a la hora actual le sumo 24. ¿Listo? Pero, bueno, técnicamente no le involucro a la hora actual en mi operación. Sé que tengo que sumarle 24, ¿no ves? O sea, es como si le dijera transcurrir un día. Y al transcurrir un día sé que estoy en el día siguiente a la misma hora. Entonces han pasado 24 horas. Más, ¿qué cosa? Restar la hora actual a 24. ¿Por qué? 24 es la cantidad total de horas de un día, menos lo que ya ha transcurrido, en este caso es 10 horas que han transcurrido. ¿Cuánto me daría por respuesta? 24 menos 10 te da 14. Entonces, aún faltan 14 horas para que termine el día. 14 más 24, ¿cuánto te da como respuesta? Te da 38. ¿Listo? ¿Y 38 es la respuesta? Sí, mira, en efecto, 38 es la respuesta. Entonces, ¿a qué se ha resumido mi fórmula? Ojo, esto de sumar la hora actual más 24 era para el sentido que no entendamos, ¿no? Que a partir de hoy más 24 me paso al siguiente día a la misma hora. Pero ya en términos de respuesta, porque yo no quiero saber, o sea, a partir de la hora actual, no incluyo esta hora actual a mi suma, sino a partir de esta hora, ¿cuánto falta? ¿A qué se resume mi querida fórmula? Mi respuesta va a ser lo siguiente. Mi respuesta va a ser siempre 24 más, ¿qué cosa? Ese 24 es porque le hago pasar al siguiente día, más lo que aún falta para llegar a 21. ¿Cuánto es lo que falta para llegar a 21? Recién, la hora actual menos, perdón, 24, que es la cantidad total de tiempo, menos la hora actual. Porque la hora actual indica cuánto ya ha pasado. Entonces yo quiero saber de las 24 horas en total que tiene un día, cuántas ya han pasado, pues lo resto, ¿no ve? ¿Qué me va a dar como resultado? Las que aún faltan por transcurrir. Y una vez que transcurran esas horas, yo sé que debería llegar al siguiente día, ¿no ve? Entonces es por eso que hago la suma. Este primer 24 sale de que, como estás en el día 19, si sumas 24 es como si estuvieras yéndote al siguiente día, a la misma hora. Ya han pasado 24 horas. Ahora te falta saber cuánto falta para que termine el día. Para eso tú dices, de las 24 horas que tiene un día, yo le resto la hora actual, porque yo de esa manera voy a saber cuántas horas aún faltan que transcurran. Y eso lo agrego a mi sumatoria y digo, esta es la cantidad total de horas que aún faltan. Nada más. Como les dije, estas cosas para llegar a soluciones necesitas 1. Imaginación. 2. Pequeños datos también del contexto que te puedan dar. Y 3. Hacer la prueba cada idea que te venga a la mente.
Nada más. Ahora hagamos la prueba. Ya tenemos esto a nivel lógico, a nivel algoritmo, todo bonito, todo bello. Pero ahora llevémoslo a código. ¿Les parece? Para eso vamos a ir a nuestro BlueJ y empieza la magia. Vamos a crearnos... Sí, nos vamos a crear otro proyecto. Nos vamos a crear un proyecto que se va a llamar Práctica de la unidad 3. Práctica. Unidad 3. Fundamentos. Listo. Le damos OK, ahí está nuestro proyectito. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver ejercicios? Vamos a hacer lo siguiente. Siempre se crea una clase. En este caso se va a llamar ejercicio 1. Ejercicio 1. Listo. Le damos OK. Se crea la clase. Entra a la clase. Todo el código que se autogenera no me sirve. Esto de aquí lo voy a borrar. Solo me quedo con el bloque verde, por si acaso. Todo esto de aquí lo borro. Solo me quedo con el bloque verde. Yo que normalmente lo manejo así, manejo esta llave ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Tengo que implementar un método. ¿Por qué? Esta mi automatización va a ser ejecutada. Es una acción. Yo te digo cuánto falta para un día. Entonces, si se dan cuenta, eso es una acción. Indicar tiempo. Indicar verbo. Entonces, les dije que los métodos son equivalentes a acciones. Normalmente son verbos. Por tanto, para resolver problemas, yo voy a implementar métodos. En este caso, ¿qué método voy a implementar? Un método que me permita saber, a partir de una hora actual, cuánto falta para que inicie la primavera. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se implementan métodos? Pues, atentos y atentas. Palabra reservada public, porque quiero que mi método sea de acceso público. ¿Qué sigue después? Tipo de retorno. ¿Qué es un tipo de retorno? La naturaleza del valor que tienes que devolver. ¿Qué cosa tenemos que devolver? Tenemos que devolver un número. ¿Qué tipo de dato habíamos dicho que vamos a usar para números? Para números enteros vamos a usar el tipo de dato int. Listo, eso es ese tipo de dato yo voy a devolver. ¿Qué sigue? Para crear un método, el nombre del método. Entonces yo puedo ponerlo, por ejemplo, calcular tiempo. Porque lo que hago es eso, calculo cuánto tiempo falta para llegar a la primavera. Pero podrían, digamos ustedes, no sé, poner un verbo sinónimo. Por ejemplo, podrían poner indicar, calcular, cualquier cosa que haga alusión a lo que se supone que tiene que hacer tu método. ¿Ya? Yo, por ejemplo, voy a dejar en calcular tiempo. Listo, es un nombre bien bonito. Y aquí una pequeña regla que es importante que conozca. ¿Se han dado cuenta que para poner calcular tiempo yo no le he puesto espacio? Tampoco lo he dejado así. Pues esto tiene que ver con una regla. Cuando quieras poner nombre a algo, no puedes usar espacios. Para simular el espacio utilizas la regla del camellito. ¿A qué se refiere esa regla? Que cada nueva palabra que debería ir después del espacio, como no hay espacio, pues inicia con mayúscula. ¿Listo? Esa es la reglita. El camel case se llama. Ya le digo la regla del camellito. Pues bien, continuando con esto. Hasta aquí tengo todos los datos del método. Es público, me devuelve un número y se llama calcular tiempo. Luego de esto, ¿qué hago? Abro y cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Qué va dentro de estos paréntesis? Les había dicho que les iba a hablar hoy. Y justo aquí estamos hablando de ellos. Dentro de los paréntesis se declaran parámetros. Y eso es un término importante. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un dato extra que tu método necesita para poder funcionar. ¿De dónde me llega el dato extra? Te llega de afuera. Es decir, que tú no te preocupas al momento de codificar por el valor concreto. Tú lo dejas en términos de variable. ¿Por qué? Tú dices, me tienen que dar ese dato. Yo cuando tenga ese dato voy a trabajar. Entonces, dentro de los paréntesis se declara lo que se conoce como parámetros, que al final del día son como variables, pero son variables especiales porque su trabajo, su propósito es recibir datos que te lleguen de afuera. En este caso, ¿qué parámetro me llega de afuera? Habíamos visto que leyendo el ejercicio nos decían, te voy a dar un valor z. Y mira aquí te decía, la entrada se proporciona por parámetros. Yo te voy a dar un valor z. Z es un número.
Listo. Entonces tú podrías decir aquí, sé que me va a llegar un número, va a ser el tipo de dato entero, y sé que se llama Z. Listo. Pero ahora, aquí una pequeña sugerencia, y más que sugerencia es algo que quisiera pedirles como favor. Nunca manejen cosas así, porque no son autodescriptivas y eso ocasiona problemas, porque ¿qué es Z? ¿No ve? En vez de eso, analiza qué es ese parámetro que te están dando y dale un nombre más adecuado. Por ejemplo, este Z que nos dan es una hora, es la hora actual, ¿no ve? Entonces yo puedo llamar a mi parámetro. Por parámetro a mí me llega una Z que simboliza la hora actual. Listo, ya tengo mi parámetro. Nuevamente, ¿qué es esto de aquí que estamos colocando dentro de un paréntesis? Es el dato que me tiene que llegar de afuera. Pero como yo no sé qué dato es, lo único que yo sé es que tengo que guardarlo. ¿Dónde guardo cosas? En variables. ¿Esta es una variable? Sí, pero es una variable especial. Su único trabajo es recibir un valor de afuera. Por tanto, su nombre propio es parámetro. ¿Puedes tener más de un parámetro? Sí, pero vamos a ver eso después. Por ahora solo nos quedamos con un parámetro. Un dato me va a llegar de afuera. Listo, nada más. Aquí abro llave, enter y se cierra la llave. Recuerden, ¿qué es lo que ocurre cuando tú abres una llave? Estás indicando que estás aperturando un nuevo bloque. En este caso, ¿qué bloque estás aperturando? Un bloque de un método. ¿Qué es lo que va dentro de aquí? Toda la magia. Dentro del bloque del método van a ir las instrucciones para que ese tu método funcione. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro encabezado, ya tenemos nuestro método. ¿Qué es lo que viene aquí? Pues básicamente todo lo que hemos pensado aquí. Todo estito. Podemos hacerlo directo, podemos hacerlo escalonado, como ustedes gusten. Vamos a hacerlo escalonado porque, como es introducción a la programación, básicamente, tenemos que aprender a programar, así que vamos a hacerlo de la manera más desglosada posible. ¿Listo? Yo voy a crearme una variable. ¿Qué variable? Yo voy a crearme una variable que guarde la resta. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa resta que hacíamos de la 24 menos la hora actual? Vamos a guardar eso. Por otra parte, también voy a tener una variable respuesta. La respuesta yo sé que es 24, que simula que ha pasado un día, más el valor de la resta. ¿No ve? Entonces, yo voy a hacer esto. Como les digo, también podrían hacerlo en una sola línea, tal como lo hemos visto aquí. Pero eso ya depende de cada uno. A ver, intentemos ser fieles a nuestra idea. Hagámoslo así, para que se entienda. Yo digo, voy a tener una variable de tipo entero que se llama res, que es la respuesta. También puedes poner respuesta. Yo le pongo res por abreviar. La respuesta, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a surgir de evaluar la siguiente expresión. ¿Qué expresión? 24, que simula que ha pasado un día, más, ¿qué cosa? Las horas que aún faltan transcurrir para que llegue a 21. ¿De dónde sale eso? Haces una resta. 24, que es la cantidad de horas total de un día, menos la hora actual. La hora actual que simboliza todo el tiempo que ya ha pasado. Listo, nada más. Siempre recuerden, toda instrucción termina en punto y coma. ¿Ya? Ya está. Yo ya he calculado mi respuesta. Yo sé que el tiempo que tengo que calcular sale de esta fórmula. ¿Por qué? Yo digo 24, que es de 19 pasas al día 20, más las horas que aún falten para llegar al día 21. ¿Cuántas son esas horas? Pues la cantidad total de horas menos las que ya hayan transcurrido. Listo, nada más. Por último, ¿cuál es la última instrucción? Como te has comprometido a devolver algo, aquí has dicho te voy a devolver algo, tienes que decirle qué vas a devolver. Para decir qué vas a devolver, palabra reservada return y el valor o variable que quieras devolver. En este caso, ¿dónde estamos guardando la respuesta? En mi variable res. Listo, eso sería todo. Si yo mando a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Siempre van a tener cuidado con cositas como el punto y coma. Por ejemplo, imagínense que yo no lo pongo, error. Y si vuelvo a poner compilar, te dice, estaba esperando un punto y coma. Oh, gracias.
Muy amable. ¿Lo ve? Entonces, tengan cuidado con los errores. Si no compila, te va a saltar un error. Lo bueno es que te indica qué error te está saltando. ¿Ya? Por si acaso. Pero nuevamente, compila, compila. Una vez que terminen de hacer un ejercicio y compile exitosamente, viene la parte 2. ¿Cuál es la parte 2? Verificar que tu algoritmo esté bien, que efectivamente esto funcione. Veamos si funciona. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? En la clase en la que hayamos hecho, vamos a darle clic derecho y vamos a darle clic aquí. Esto es la simulación de crear un objeto. Vamos a darle clic, le vamos a dar OK. Y aquí se va a crear un cuadrito rojo, miren, bien bonito. A este cuadrito rojo yo le doy clic derecho y voilà, este objeto puede invocar un método, miren. Puede invocar el método que hemos declarado nosotros hace ratito, el calcular tiempo. Si le doy clic, voilà, te aparece un recuadrito y te dice, estoy esperando, estás invocando un método, miren, estás llamando a un método que se llama calcular tiempo, que te devuelve un número, pero que necesita un parámetro. ¿Qué necesita? Un parámetro de tipo entero que se llama hora actual. Aquí es donde tú le vas a dar estos tus valores de entrada. Por ejemplo, hagamos la prueba con 20. Si yo le doy 20 y le doy OK, miren qué ha pasado. Te dicen, toma tu respuesta. Este método te ha retornado este valor. ¿Qué valor? El valor 28. ¿Está bien? Sí, para 20 tenías que devolverme 28. Hagamos la prueba con 10 y con 2. Si yo nuevamente, ¿no? El cuadrito rojo, clic derecho, invoco al método calcular tiempo, yo le doy, son las 10. ¿Cuánto falta para el inicio de la primavera? 38 horas. En efecto, esa es la respuesta, sí. Y para el otro más, haremos la prueba, para 2. Si yo le doy 2, ¿cuánto falta para la primavera? 46 horas. Genial. Y podrías hacer la prueba con cualquier valor que esté dentro de tu rango permitido. ¿Dónde está el rango permitido? Soy yo, creo que me salió de la práctica. A veces no puedo conmigo mismo. Ya. Por ejemplo, cualquier número del 0 al 23 es una hora válida, así que podrías hacer la prueba. Pero por ejemplo, imagínense que alguien te da 76, digamos. Si te da un valor que no está dentro de tu rango, tú dices, perdón, pero yo no te garantizo nada. Efectivamente, miren, devuelve cosas raras, te devuelve una hora negativa. Es como si te dijera, ya ha pasado. Pero como les digo, de los datos estos que estén fuera de tu rango, no te preocupes. Para hacer la prueba que tu programa funciona, siempre toma en cuenta esto. Si para esos valores funciona, sé feliz, tu programa funciona. Por eso se llaman condiciones de contexto. ¿Ya? Y nada más, tenemos nuestro primer ejercicio. El día de mañana, día viernes, vamos a resolver todo lo que podamos. Estimo poder terminar unos 5 a 4 ejercicios. De tal manera que ustedes van a tener la mitad menos 1 de ejercicios para resolver. Y se van a divertir durante su fin de semana. ¿Listo? Entonces, previo a terminar, vuelvo con ustedes. Dejo de compartir. O bueno, antes de dejar de compartir. Hasta este punto, y antes de terminar la reunión, particularmente quiero ver cómo están cada uno de ustedes, si han logrado entender la idea. Partimos. Señorita Melissa Fuentes, ¿alguna duda, comentario, inquietud? ¿O todo bien? Se entendieron que algunos códigos son un poco complicados, hay que estar en práctica. ¿Ya? Si llegas a entender la idea, la elaboración de códigos, pues al partir de uno, es lo bonito. Vas a ir viendo cómo van haciendo y desarrollándose, porque como te dije, este código que hemos hecho ha nacido de pensarlo aquí. Esto de aquí, por si acaso, es protocolo, ¿no? O sea, todos los métodos van a ser similares, van a ser públicos, te devuelven algo, tú les pones algún nombrecito y aquí declaras una variable para recibir el dato de entrada. Eso es protocolo, eso no es parte del código. Esto es la parte lógica, aquí es donde ustedes piensan, ¿listo? Entonces, gracias, señorita Melissa. Ya sabes, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben todos, todas, pueden preguntar.
Señorita Enia Campero, ¿todo bien o alguna duda, inquietud que quiera comentar? Eh, Todo bien, solo que igual siento que tengo que volver a repasar algunas cosas. ¿Ya? Pues sí, justamente practicando van a ver que van a tener que repasar cosas, pero como les dije, por ahora no se preocupen, aún no van a hacer ustedes la práctica. Mañana vamos a pulir conmigo todo lo que podamos y ya durante el fin de semana recién va a hacer su trabajo. ¿Listo? Gracias, señorita Nia Campero. Joven José Brian. Sí, todo claro. Ya, gracias, joven. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar la grabación de la clase de hoy.